Vamos a empezar la segunda mesa. Bueno, a empezar la segunda mesa, como lo veis, tiene una característica clínica, es con la realidad que nos encontramos los profesionales de distintos niveles. Y yo quería aprovechar, en principio, para agradecer a Pompeyo y César la invitación a la jornada y, de luego, felicitarlos porque la segunda tiene una participación con mayor implantación de profesionales de distintas categorías y de distintos ámbitos. Entre ellos, ya habrás comprobado que incluso tenemos más presencia de atención primaria, que es un elemento de valor añadido y que, desde luego, para la detención de las infecciones ocultas y la prevención es un elemento importante por la accesibilidad que tienen los pacientes al sistema sanitario. Me acompaña en la mesa como moderador José Manuel de la Torre, es dermatólogo y trabaja en el centro de ITS, al que le doy la palabra para que presente a los ponentes de la mesa. Empezamos primero con el doctor César Sotomayor, uno de los codirectores de esta magnífica jornada. Luego pasaremos a... Él es médico de aquí, del Hospital Virgen de Rocío, y lleva la consulta de salud sexual y despistaje de displasias anales. Luego continuaremos con Román Barabás, también médico del Hospital Virgen del Rocío, dermatólogo de la consulta de salud sexual. Y terminaremos con Andrés Martínez Paz, del Hospital Puerta del Mar, que implantó hace un año la consulta de detección de ITS en el Hospital Puerta del Mar. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que han dejado la mesa bastante calentita con todo lo que habían comentado acerca de la importancia de la salud sexual y, bueno, en esta ocasión voy a presentar una manera de cómo elaborar una historia clínica sexual estructurada y de los beneficios que podemos sacar de ella. Entonces, los objetivos de mi charla es reconocer la importancia y aprender a cómo realizar una historia sexual efectiva, reconocer el papel que tiene la historia sexual para identificar personas con riesgo de adquirir el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, conocer grupos de riesgo para realizar el screening de acuerdo a las guías de práctica clínica. Empezamos con, ¿es efectivo hacer screening para ITS-VIH? Bueno, ya hay múltiples estudios y hay demasiada evidencia con respecto de que el hacer pruebas para el diagnóstico de enfermedad de transmisión sexual realmente previene la infección por el VIH. Sabemos que una persona que tiene VIH y que también está infectada por una enfermedad de transmisión sexual tiene mayor riesgo de transmitir el VIH a su pareja sexual. De la misma manera, una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual tiene de 2 a 5 veces más riesgo de adquirir el VIH si tiene sexo con una persona que tiene el VIH. Y sabemos que también el hacer pruebas para enfermedad de transmisión sexual y para el VIH es un gran momento y una gran oportunidad para ver qué pacientes podrían ser evaluados para realización de la PrEP. También sabemos que el hacer las pruebas del VIH realmente son coste efectivas, realmente no son caras, y que un diagnóstico oportuno permite un vínculo rápido al sistema sanitario con grandes beneficios para el paciente, como pueden ser un mayor beneficio para su calidad de vida y, por supuesto, el impacto a nivel social que podría ser el mantenerlo con una carga viral indetectable. También sabemos que el hacer pruebas de VIH, incluso trimestralmente, pueden ser costo efectivos, o sea que lo que hablábamos de lo que podría hacerse en urgencias y la oportunidad de poder hacerla de forma rutinaria o de forma rutinaria puede ser bastante efectivo. ¿Qué nos dice el CDC respecto al hacer una historia sexual efectivo, ¿no? O sea, nos habla de que el poder hacerla nos permite identificar personas para que están en riesgo de enfermedad de transmisión sexual, incluido el VIH. Nos permite también, al realizar una historia sexual efectiva, nos permite saber de dónde tengo que obtener las muestras, de qué sitios anatómicos. También me da el beneficio de hacer reducción de daño, que eso es muy importante en una consulta de salud sexual. Cómo reducir el daño, no tanto únicamente de prevención, sino cómo poder reducir el daño que podría tener algún tipo de práctica sexual. Y por otro lado, me permitirá, el realizar una historia clínica sexual, me permitirá saber hasta dónde llego y qué prejuicios tengo yo incluso de los pacientes. El ser humano
siempre puede ser un prejuicio sobre nuestros pacientes y sobre las personas que conviven. Entonces, es una manera de romper ese tipo de sesgos. ¿Qué dice el CDC con respecto a de cómo tomar o cuándo realizar una historia sexual efectiva? Bueno, aquí lo hablo con limitaciones, es un poco ambicioso que se haga durante todas las visitas de los pacientes en una visita inicial, pero realmente yo creo que podríamos tomar en cuenta este aspecto y al menos hacerlo en cualquier situación, en cualquier consulta en donde hable de prevención, ¿no? Así como cuando se hace una prevención de diabetes o cualquier otra cosa, también el saber los hábitos sexuales, al menos con 3, 4 preguntas básicas, me permitirían identificar las personas en riesgo. Por supuesto, siempre hacer una historia sexual efectiva cuando existe algún síntoma de enfermedad de transmisión sexual y hacerlo de forma periódica en aquellos pacientes que se encuentren de alto riesgo, ¿no? ¿Cómo lo realizamos? Pues a través de una serie de preguntas que les enseñaré a continuación. Bueno, hablábamos de las limitaciones, ¿no? Existen limitaciones tanto para los médicos como para los pacientes. Con respecto a los profesionales, lo había hablado de la Torre, ¿no? Existe realmente un déficit en los planes de formación de pregrado, de posgrado y de formación continuada con respecto a la sexualidad. Todos sabemos perfectamente los sitios anatómico, anatomía, fisiología, pero realmente se le da muy poca importancia a aspectos emocionales o aspectos psicoafectivos de la sexualidad. Por otro lado, sabemos que hay áreas de competencia que están centradas únicamente en la enfermedad médica, ¿no? Diabetes, hipertensión, y se olvidan otros aspectos tan fundamentales como decía Pep Cole hace un momento acerca de la salud, ¿no? Y la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino engloba la salud mental, que también está olvidada la salud sexual, está olvidada la salud laboral. Por lo tanto, son aspectos importantes que se tienen que retomar y que se tienen que considerar. Por lo tanto, también existe resistencia, una escasa receptividad, tanto puede ser consciente o no, tanto del profesional a abordar la sexualidad, ya sea porque pueda ser un tema tabú o por miedo a que pueda ser juzgado. También faltan habilidades para abordar aspectos íntimos y privados, hay un reduccionismo, ¿no? Respecto a la sexualidad, es decir, la sexualidad únicamente está hecha para procrear, pues eso es mentira, la gente tiene relaciones sexuales y no únicamente con fines procreativos, por lo tanto es otro aspecto. Otro es que se descuidan grupos vulnerables y, por supuesto, una en la que yo mismo me incluyo, a pesar de también estar en una consulta de salud sexual, es la falta de tiempo, ¿no? Son tantos aspectos que se nos puede ir de las manos. Pero no solamente somos culpables los médicos, también están los pacientes. ¿Por qué? Porque pueden presentar tanto temor o pudor para plantear aspectos de su sexualidad, pueden tener miedo a que sean juzgados, temor a que conozcan sus tendencias, sus problemas o sus dificultades sexuales. Esto lo he comentado en varios sitios, ¿no? Pero no me acuerdo si hace 3 años en GESIDA hubo una encuesta de todos los pacientes en una consulta de VIH que tenían miedo a ser juzgados en la propia consulta de VIH y realmente el porcentaje era en torno al 50%. Entonces, algo probablemente estamos haciendo mal o algo podemos mejorar para que nuestros pacientes realmente se sientan cómodos y realmente no tengan esa sensación o miedo de ser juzgados por sus tendencias, sus preferencias o cualquier otra cosa. Por otro lado, también hablamos de la vulnerabilidad, de la confidencialidad. Hoy por hoy no contamos con una historia de salud sexual que pueda ser confidencial. Puede tener tanto beneficios como parte negativa, pero creo que también eso es un aspecto importante por lo cual los pacientes no cuentan su vida sexual, al igual que negación de la propia sexualidad, y bien, ya entramos a tanto creencias religiosas, convicciones morales y otro tipo de presencia de terceras personas en la consulta. Entonces, lo más importante para elaborar una consulta de salud sexual correcta es las 5 Ps. Las 5 Ps que se basa en las parejas, las prácticas, el pasado, es decir, las enfermedades de transmisión sexual pasadas, la protección para su ITS y la prevención para el embarazo. Cuando hablamos de las parejas tenemos que saber si la pareja tiene una pareja sexual. Es muy importante, y eso lo he comentado también, cuando yo preguntaba, ¿y usted tiene pareja o tienes pareja? Me decían no, pero muchas veces no es una pareja sentimental con la que te vas cogido de la mano por el río Guadalquivir, sino realmente son parejas sexuales, y muchas veces cambia lo que tú obtienes de respuesta cuando dices no pareja sentimental, sino pareja
parejas sexuales. Y seguro muchas veces muchos tienen personas con las que repiten sexo. Esas son parejas sexuales. También tenemos que saber, importante porque son parámetros tanto del CDC y por parte del Ministerio, para saber qué personas son de alto riesgo, son el número de parejas sexuales en los últimos 6 y en los últimos 12 meses. Y al igual si existen relaciones sexuales con extranjeros o hay comercio de prostitución. Cuando hablamos de las prácticas es importante saber pues, si tiene relaciones sexuales con hombres, con mujeres, con ambas y qué tipo de prácticas sexuales tiene, ¿no? Si es receptivo, o es insertivo, que por lo general en la consulta yo intento evitar este tipo de palabras, sino realmente utilizar activo y pasivo, que prácticamente todo, sobre todo en el colectivo gay, sabemos perfectamente qué es activo y qué es pasivo, y por lo tanto yo es una recomendación y es algo que yo invito a quien lleve una consulta que lo utilice. ¿Por qué? Porque además da la sensación, o da la sensación de acercamiento, de estar más cerca y de conocer los términos. También importante dentro de la tercera P es el cribado previo, es decir, si ha tenido antecedentes de ITS previas. Es importante nuevamente destacar que el Ministerio, CDC y las grandes autoridades marcan como antecedentes de ITS en el último año como un factor de riesgo para adquisición del VIH y de la misma manera para recibir PrEP, es uno de los ítems. Por lo tanto, siempre tenemos que preguntar activamente si ha tenido antecedentes de ITS previas, cuáles los más importantes: sífilis, gonorrea, clamidia, verrugas, herpes. Y cuándo fue la última vez y si se recuerda con qué tratamiento, pues mejor. La tercera es la prevención de ITS. Aquí es muy importante, se ha acalorado con el tema del preservativo. Yo también creo que el preservativo forma parte de la estrategia, pero es obsoleto, es decir, hay que utilizarlo, hay que recomendarlo, pero claramente de 3.000 casos todos los años, durante años, y esto no baja, claramente hay que hacer nuevas estrategias. Y una de esas también consiste en preguntar cómo utilizan el preservativo, ¿no? Ahí es uno se encuentra grandes diferencias. Lo importante es, siempre lo utilizas, porque muchas veces te vas a decir, sí, siempre lo utilizo. Siempre, bueno, no, a veces. Preguntar cuándo sí, cuándo no. ¿Por qué? Porque muchas veces uno podría incidir, bueno, yo a veces al principio empiezo un poco, pero después me lo pongo. Entonces, un poco conocer ese tipo de cosas para incidir y decir, bueno, pues a lo mejor podrías evitar esto o mejorar este tipo de cosas. Y por último, un poco olvidado, pero creo que es importante y que yo lo hago en todas las mujeres, es en relación a el embarazo, a complicaciones durante el embarazo y citologías previas. Eso es muy importante y recomendar hacer prevención tanto primaria y secundaria de visitas a su médico de atención primaria para la realización de citologías. Bueno, pues más o menos va siendo este el mapa y como ustedes saben, la evaluación aparece en las guías de práctica clínica. Me centro rápidamente en lo que pone nuestras guías de GESIDA, que son tener menos de 25 años. ¿Por qué menos de 25 años? Porque es donde es la edad en donde se centra el mayor número de ITS y VIH desde los 15 a los 25, mantener relaciones sexuales con diferentes parejas, tener una nueva pareja sexual en los últimos 12 meses, mantener contacto sexual con personas con una ITS, antecedentes de ITS, prostitución y alcohol y drogas durante el sexo. Bien, estos son prácticamente decir que personas tanto HSH como heterosexuales realmente comparten prácticamente los mismos riesgos. Y con eso es suficiente, con eso nos quedamos y sabemos ya elaborar una consulta de salud sexual. Pues no, tenemos que saber que las sociedades son dinámicas y el sexo también. Hoy se liga en el sofá, hoy se liga en nuestra casa sin tener que ir a un bar y sin tener... Ahora existen un montón de aplicaciones, ¿vale? Yo me sorprendo incluso que ahora Twitter es con lo que más se liga. Y eso de poner el hashtag, ¿no? Eso es brutal. Te da un acercamiento bestial. Hagan la prueba de pongan hashtag o lo que sea y es brutal lo que pueden encontrar. Entonces, tenemos que conocer que existen aplicaciones de geolocalización y que claramente forman parte del fenómeno del crecimiento de las ITS, de los nuevos diagnósticos de VIH y que se tiene que trabajar y que es una herramienta también, como tiene su parte negativa, tiene parte positiva porque a partir de o a través de ella se puede llegar a un gran número de personas. También, por otro lado, existe el fenómeno chemsex, ¿no? Que sabemos que son, aunque pueden ser un listado enorme, realmente se centran en la mefedrona, la GHB y la metanfetamina, que son realmente drogas de diseño que se practican del sexo y que puede haber una pérdida de percepción del riesgo, también puede aumentar el umbral del dolor, por lo tanto puedes tener relaciones sexuales mucho más duraderas con más personas y aguantar
mucho más y hay que conocerlas. ¿Por qué? Porque aumentan el riesgo de transmisión del VIH, porque muchas de ellas también interaccionan con los fármacos antirretrovirales, incluso llevando a riesgo de muerte. Entonces es importante conocerlo. Para hacer una historia de salud sexual efectiva hay que conocer este nuevo tipo de patrón. Y por otro lado, que existen aquí en Sevilla, y probablemente a lo mejor si ustedes lo buscan en sus propias ciudades, a lo mejor no en todas, pero en Sevilla contamos con saunas, contamos con zonas de cruising. Zonas de cruising son descampados en donde la gente lo tiene perfectamente establecido y la gente va a tener relaciones sexuales. Y eso existe aquí en Sevilla. Y pues, vamos, imaginando Madrid, Barcelona, pues peor. Entonces, me refiero peor de que más, ¿no? O sea que existen. Y probablemente no lo vemos porque si no sabemos que existe, pues no lo preguntamos, y si no preguntamos, pasa desapercibido, pero existen. Y las sex shops que ustedes ven por las calles o que pueda haber en calle Sierpes muy monas, también hay sitios en donde puedes tener intercambio sexual. ¿Me explico? No sexo completamente, pero puedes realmente tener un encuentro. Y está ahí mismo, en tu calle, donde vas y compras en Zara o donde compras, he hecho algo de Zara, pero donde realmente es algo tan común, ¿saben? Y bueno, para entrar a la parte un poco teórica, ¿qué dicen nuestras guías? Pues se recomienda efectuar cribado de ITS en personas sexualmente activas, integrantes de colectivos de alta prevalencia. Eso incluye personas por debajo de 25 años y en el colectivo HSH, trabajadoras del sexo, evidentemente, adolescentes y personas que ingresan en instituciones penitenciarias. ¿Qué se recomienda realizar? Pues se recomienda realizar, screening de ITS en pacientes infectados por el VIH, tanto en la evaluación inicial, posteriormente con periodicidad anual y mucho más frecuente si existen factores de riesgos. Y se recomienda también realizar en embarazadas en el primer trimestre, y si resulta negativa y si existen factores de riesgo, volver a repetir en el segundo o antes del parto. El cribado de la serología y detección debe hacerse a través de clamidia, gonorrea, tricomona en todas las localizaciones susceptibles. El despistaje serológico incluye el VIH, sífilis, virus hepatitis B, virus hepatitis C a todos los pacientes con factores de riesgo, y siempre no olvidar de solicitar virus de la hepatitis A en varones que tienen sexo con varones, y si no están inmunizados, vacunarlos. Y lo que hablamos, la periodicidad del cribado dependerá de la valoración individual, y si tengo virus hepatitis A y B, vacunarse. Y bueno, un poco de no olvidar que las mujeres también requieren hacerse tanto el cotest, que puede ser cada 3 años en 25 a 30 años, y en mujeres VIH positivas tiene que ser al año del diagnóstico y anualmente si tienen los CD4 por debajo de 200. Y para terminar, simplemente quería decir que las ITS son un problema de salud que es frecuente, que tenemos que abordarlo, que todo comienza con una buena historia clínica. No importa PrEP, no importa el condón. Si no hacemos una historia sexual efectiva, no vamos a lograr hacer absolutamente nada. Tenemos que romper barreras, eso está en nosotros somos los médicos, enfermeras, personal de salud, por lo tanto es más fácil para nosotros, creo yo, iniciar este tipo de preguntas. El screening es coste efectivo, reduce morbilidad y la mortalidad del paciente, así es que los invito a que se atrevan, a que no juzguen, que normalicen la sexualidad, y estoy seguro que veremos resultados y muchas mejores relaciones médico-paciente. Y no olvidar que hay que hacer screening seguido, es decir, de mucho más periódico, porque es la única manera de romper la cadena de transmisión. Muchas gracias. Gracias, César. Román. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conozcáis, yo me llamo Román Barabás y soy dermatólogo de aquí de Virgen del Rocío y trabajo con los compañeros de infecciosos, micro y preventiva en la consulta de ITS. Agradezco a Pompe y a César que cuente conmigo otra vez en la segunda jornada. Estoy aprendiendo un montón en el poquito rato que llevamos, así que estoy encantado. A mí ellos me encargaron de hablar de ITS sudativas y bueno, yo soy obediente y lo que me dicen pues lo hago.
Como sabéis, las ITS clásicamente se han subdividido de forma sindrómica en ulcerativas, exudativas y otros síndromes. Sabemos que las úlceras están el herpes, el sífilis, chancroides, el linfogranuloma venéreo incluso, y las exudativas son todas aquellas causadas o que causan uretritis, cervicitis, prostitis, ¿vale? Como la charla son 20 minutos, pues me voy a centrar en estos 3 microorganismos que son los más frecuentes, gonococo, clamidia, y me voy a acordar del micoplasma, así cojo un poco el lazo que tú me has echado, ¿vale? Entonces, empezamos con el gonococo. No voy a ahondar en la etiopatogenia. Sabéis que es un patógeno primario exclusivamente humano que afecta al epitelio columnar y no al epitelio escamoso, es de uretra, endocervix, recto, faringe y conjuntivo ocular, no olvidar los ojos, y que se transmite por contacto íntimo de mucosa, genital-genital, genital-anal, orogenital o oroanal. Y también hay una transmisión vertical que no debemos olvidar. Es la segunda ITS o a lo mejor la tercera después del micoplasma de etiología bacteriana más prevalente después de la clamidia, y bueno, antes no la veíamos y ahora pues la vemos cada vez más. Estos son los casos que ya han enseñado antes de aumento de la incidencia. Se ha multiplicado casi por 7 desde el año 2000 la tasa de gonococo en España, y los datos que antes también ha enseñado el doctor de la Torre de Andalucía, que son los más recientes, de 2013 a 2018, donde las tasas son en aumento en todas las provincias, en Andalucía en general, y bueno, en Sevilla con una cifra evidente que ha bajado un poquito en los últimos años. Clínica. Sabemos la clínica, lo tenemos claro, pero a veces se nos pueden escapar algunos de los cuadros menos frecuentes. La uretritis todos la conocemos, es sintomática en el 90% de los casos, con un periodo de incubación corto, en torno a una semana, y un inicio agudo, con un exudado purulento en menos de 24 horas casi en el 80% de los varones. Puede aparecer disuria, si hay afectación de la uretra posterior habrá tenesmo, hematuria y dolor. Y en los no circuncidados puede aparecer balanitis general del glande, y en los pacientes circuncidados eritema y edema del meato uretral, que muchas veces es pista a la hora de hacer un diagnóstico clínico inicial. Si hay complicación puede aparecer orquiepididimitis, prostatitis y vesiculitis seminal. Esta es la clásica imagen con la sudación purulenta y el eritema y el edema del meato uretral tan característico. Cuando hay afectación del cérvix, se afectará el epitelio cilíndrico del cérvix, no hay afectación vaginal porque en la mujer adulta el epitelio es escamoso y el gonococo no puede infectarlo. Normalmente es asintomática o casi sin síntomas, y esto es lo peligroso en el 50% de las mujeres. Si encontramos algo, veremos una secreción vaginal mucopurulenta, o podemos encontrar dolor o metrorragia intermenstrual, y a la exploración clínica podemos o no encontrar nada, encontrar un exudado cervical mucopurulento o un cervix prial. El 15% de las pacientes infectadas o que padecen una cervicitis gonocócica van a desarrollar una EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, con las consecuencias que tiene, lógicamente, clínicas, de infertilidad, de posibilidad de embarazos ectópicos posteriores, y en algunos casos, de forma un poco ocasional, la perihepatitis gonocócica, que conocéis muy bien los internistas, el síndrome de Fitzhugh-Curtis, que simula una colecistitis y realmente es una EPI que se ha extendido. La infección anorrectal, aún más asintomática, en el 80% de los casos no hay clínica. Si aparece clínica será una clínica de prostitis en la que puede haber dolor, puede haber picor, puede haber secreción purulenta, tenesmo, estreñimiento o sangrado. Hay que interrogar bien a los pacientes, ¿vale? El picor o el estreñimiento lo pasamos por alto muchas veces y es fundamental y puede ser un signo de gonorrea. En las mujeres es raro que aparezca una prostitis en ausencia de penetración anal, pero se ha descrito que teóricamente puede haber una colonización desde las secreciones de una cervicitis anterior. Después podemos encontrar una infección orofaringea. No olvidemos que el gonococo es ubicuo y puede ocurrir, afectar a nivel orofaringe, relacionado con el sexo orogenital. Suele ser también asintomática, aunque podemos encontrar una tonsilitis o linfadenopatías regionales. Y en la mayoría de los casos se diagnostica de forma casual en las técnicas de cribado que hacemos a nuestros pacientes. El gonococo también se puede diseminar en un 3% de los pacientes infectados y no tratados. Sobre todo tienen más riesgo las mujeres, tienen más riesgo al final de la menstruación, en el tercer trimestre de embarazo si hay una infección gonocócica faríngea y en pacientes con déficit del complemento.
Esta es la clásica imagen del síndrome de artritis dermatitis de gonococo. Aparece fiebre, artralgia, erupción poco evidente, con pocas lesiones de pústulas dispersas que pueden pasar a veces desapercibidas, pero a veces esas pústulas se necrosan en su centro por un fenómeno evidente y claro de vasculitis séptica embólica. Y después podemos encontrar afectación de articulaciones de mayor tamaño, como rodilla, codo o los tobillos, como en este otro caso que vemos aquí, con esas lesiones asociadas en la mano también pustulosas con el centro necrótico. En los niños, si encontramos un gonococo en los niños, en cualquier localización, lógicamente tenemos que pensar en abuso sexual. Si hay afectación genital masculina, rectal o faringea, tanto en niños o niñas, estamos seguros ante un abuso sexual con más del 99% de probabilidad. En las niñas, en teoría, por déficit de higiene, puede aparecer una vaginitis asociada al gonococo, aunque siempre hay que pensar también en el abuso. Y en niños, pues en la clínica igual que los adultos. En recién nacido, todos conocemos la oftalmia neonatorum, que es por transmisión vertical, que se hace profilaxis en el paritorio actualmente de todos los niños con colirio antibiótico. Y si no se trata de transmisión vertical, también puede haber una sepsis con artritis y o meningitis del recién nacido. Diagnóstico no voy a incidir mucho. Mañana se va a hablar de micro, pero bueno, dejar por encima para un poquito reforzar los conceptos que daremos mañana, que para el gonococo utilizamos el examen microscópico en los pacientes sintomáticos. Haremos un GRAM, que es útil en la uritritis y no va a ser útil en los pacientes asintomáticos, en prostitis cervix o faringe por la baja sensibilidad. El cultivo también sigue siendo interesante, tiene alta sensibilidad, especificidad y un bajo coste, y sobre todo, y por eso destaco, nos va a permitir un estudio de sensibilidad, ¿vale? Sensibilidad antimicrobiana, porque sabemos que el gonococo, lo novedoso desde hace 10-12 años, son el aumento de las resistencias bacterianas, antimicrobianas, como ya se ha comentado a lo largo de la tarde. Además, el cultivo va a estar recomendado si hay una infección persistente y si hay un fracaso terapéutico previo. Las pruebas de biología molecular, las de detección de ácidos nucleicos, la PCR, van a ser las recomendadas y son las más coste eficaces. Detectan microorganismos viables y no viables, por tanto tienen mayor sensibilidad y facilitan el transporte y el procesamiento. Y además, como se utilizarán en el cribado, van a permitir realizar toma de muestras menos invasivas, como por ejemplo la primera micción de la orina en el hombre o el frotis vaginal en las mujeres, y también facilita el uso de la autotoma como método de screening y de cribado que también estamos utilizando. Tratamiento, incidir un poquito sobre esto. Sabemos que desde 2011 en todas las guías se presenta una pauta dual de 2 antibióticos con un mecanismo de acción diferente. Se utiliza un macrólido y una ceftriaxona para aumentar la eficacia, y que estamos además aumentando las dosis para permitir un nivel plasmático bactericida elevado de forma sostenida. Os muestro aquí las distintas sociedades, por ejemplo GESIDA, la Academia Española de Dermatología, recomienda ceftriaxona 500 y acitromicina 1 o 2 gramos. Las guías británicas coinciden, aunque la citromicina rebajan a 1 gramo. En la Academia Europea de Dermatología, o JUSTI, recomienda 500 de ceftriaxona y 2 gramos de acitromicina, y sin embargo en Estados Unidos los CDC lo dejan en 250 de ceftriaxona y 1 gramo de acitromicina debido a su contexto epidemiológico de resistencias que tienen ellos. La resistencia en el gonococo es, iba a decir novedad, no es novedad, pero es lo problemático, lo llamativo y lo que sigue en aumento. Sabemos que utiliza 4 mecanismos distintos que os pongo ahí para defenderse de los antibióticos. Es conocida histórica resistencia a sulfamida, penicilinas, tetraciclinas, macrólidos y fluorquinolonas. Se publicaron casos resistentes a cefixima y ceftriaxona, y lo más problemático es que desde el año 2018 ya hay casos de resistencia al tratamiento que realizamos actualmente, que es el tratamiento dual con ceftriaxona y macrólidos. La literatura médica está llena de publicaciones al respecto, de estudios de resistencias que se hacen en distintas poblaciones, esta resistencia dual que os comentaba, y el problema no es solo que esté en la literatura médica, sino que también está en la literatura, la prensa habitual que leen nuestros pacientes y que nos ven asustados al respecto. Tenemos que estar informados, tener claro nuestro mapa de resistencias en nuestra zona y también poder tranquilizar a los pacientes, porque algunos han pasado por nuestro país y hay que tenerlo claro, ¿vale?
En cualquier caso, y como decía al principio, el cultivo va a ser fundamental a la hora de diagnosticar a un paciente sintomático para realizar un diagnóstico correcto, un antibiograma adecuado, y eso nos va a permitir tener información y monitorizar las resistencias antimicrobianas y antibióticas a nivel local y así poder ajustar nuestras guías de tratamiento en nuestro entorno. Tendremos que hacer un seguimiento a los pacientes que tienen una gonococia. El control de curación está aconsejado en cualquier localización, por lo menos una visita de control de que los síntomas han desaparecido, y habrá que hacer un test de cura si ha habido una infección faríngea, si la clínica persiste, si es un tratamiento de segunda línea, si dudas que el cumplimiento haya sido insuficiente o si ha habido una reinfección o una adquisición en áreas de alta resistencia. El control o el test de curación se hará a las 3 semanas después de finalizar el tratamiento si vamos a utilizar una PCR, porque si no pueden quedar todavía restos detectables de bacterias no viables, y a los 3 días si se va a hacer con un cultivo. Además, es aconsejable, y todos los guías la ponen, a realizar un test de control a los 3 meses, dadas las altas tasas de reinfección que tienen estos pacientes con gonococia. Los contactos hay que estudiarlos, han estado insistiendo toda la tarde, yo creo que es fundamental, no siempre a lo mejor es fácil, es verdad que no siempre está bien organizado, pero debemos, es nuestra obligación, la obligación del médico, estudiarlos de 3 meses previos a inicios de los síntomas o a la fecha de la toma en los pacientes que sean asintomáticos y se han detectado por un cribado. En las uretritis gonocócicas en los hombres nos podemos reducir solo a 15 días y tenemos que hacer un tratamiento epidemiológico, es decir, tratar al contacto antes de obtener el resultado de laboratorio, que está justificado por motivos de salud pública en este caso. Pasamos al segundo protagonista de las infecciones exudativas, que es la clamidia. La clamidia es un microorganismo que interacciona la respuesta inmune del huésped, cuya infección pasa habitualmente desapercibida y es muy traidora. La primera ITS de etiología bacteriana, hasta 130 millones de nuevos casos anuales en el mundo. Normalmente los casos, los vemos en nuestra consulta, son positivos frecuentemente después del verano. Septiembre, octubre la clamidia se pone a tope. Los serotipos E y F son más frecuentes en mujeres y hombres heterosexuales, y el D, G, J y L2 en hombres que tienen sexo con hombres. Estas son las tasas de clamidia en Andalucía, bueno, disparadas igual, como hemos estado hablando toda la tarde. La clínica en la clamidia es lo importante. En el 50% de los casos va a ser asintomática en los hombres y hasta en el 80% en las mujeres. Tiene un periodo de incubación corto. En el varón puede dar clínica uretritis, prostitis, vesiculitis, etc. En la mujer cervicitis, endometritis, enfermedad pélvica inflamatoria con una tasa del 15% también, y después pueden aparecer síntomas locales si hay infección de otras localizaciones. Esto, bueno, la gota de la clamidia claramente es un exudado claro, no es igual que el gonococo. Y para diagnosticarla, lo único que se utiliza y lo que está recomendado son las pruebas de biología molecular, de detección de ácidos nucleicos, por su sensibilidad, especificidad y rapidez diagnóstica. Van a sustituir o han sustituido a detección de antígenos al cultivo. Se toman de sudados, ya sean uretrales o cervicales, en el caso de que haya clínica. Y si no, para el cribado podemos utilizar, igual que en el gonococo, las autotomas vaginales o la orina de los 10-30 primeros mililitros sin haber orinado en las 2-3 horas previas, ¿vale? Para el tratamiento de las infecciones por clamidia, parece que en esto sí hay bastante consenso. En general, para una afectación de cervicitis o uretritis por clamidia se va a utilizar o acitromicina 1 gramo vía oral, una dosis, o doxiciclina. Ambos regímenes han mostrado una eficacia superior al 95%, pero parece que la pauta de doxiciclina puede ser algo más eficaz, aunque el cumplimiento es peor. En cualquier caso, el documento de consenso de GESIDA recomienda de forma categórica la doxiciclina. En cuanto a resistencias, en las clamidias, afortunadamente, esto parece que no es un problema. Cuando tenemos reinfección, o sea, cuando tenemos fallos terapéuticos, no es por resistencia, sino porque normalmente el paciente se ha reinfectado. No se han documentado cambios genéticos evidentes que confieran fenotipo de resistencia, y al ser una bacteria intracelular obligada, es improbable que adquieran resistencia de otras bacterias que la acompañen. Y entonces, bueno, hay poquitos estudios sobre susceptibilidad antimicrobiana, algunas cepas resistentes a citro y a doxi, pero cosas
un poquito despreciable. El seguimiento de los pacientes que han tenido una clamidia deben de abstenerse de mantener contacto sexual durante 7 días. El test de cura en este caso no está rutinariamente recomendado, solo a lo mejor en embarazadas o en pacientes en los que dudes que no está haciendo el tratamiento, y se haría también, como lo hemos dicho, con una PCR, y sí se recomienda un control a los 3 meses post tratamiento por el alto riesgo de reinfección que también, como en el gonococo, tienen estos pacientes. Estudio de contactos también hay que hacerlo y es responsabilidad nuestra. En varón con clínica tenemos que buscar parejas de un mes previo al inicio de los síntomas, y en el resto de casos, varones asintomáticos, mujeres, localización diferente uretra, pacientes o contactos de 6 meses previos. Porque además se desconoce o no hay datos claros de cuánto se dura siendo portador asintomático. Y ya en honor a ti, pues el micoplasma, ¿vale? Que es verdad que hay que tenerlo en cuenta porque es verdad que lo estamos viendo de forma muy, muy evidente, y aquí en Sevilla de forma muy clara. Micoplasma también se ha puesto de moda, súper de moda, no hay nada más que ver las publicaciones en los últimos años. En 2018 creo que ponéis 105 publicaciones en PubMed sobre micoplasma genitalium. Fue descrito en el 80, no están muy claros los datos de prevalencia al respecto, ¿vale? Parece que como hay mejora en las técnicas de diagnóstico se diagnostican mucho más, parece que supone hasta del 10 al 35% de las uretritis no gonocócicas, no clamidias del varón. Las prevalencias, hay series que hablan de 1 al 3% en población general y del 7 al 13% en población que acude a centros de ITS. Y bueno, parece que sí es evidente que la prevalencia está en aumento, especialmente en grupos de riesgo, como hombres que tienen sexo con hombres, con OSI-VIH. ¿Y qué pasa con el micoplasma? Pues que el micoplasma, como ocurre con el gonococo, sí está adquiriendo resistencia y se va a convertir en un reto terapéutico. La clínica, bueno, el contacto es mucoso directo, genital-genital, genital-anal. Los hombres suelen ser sintomáticos hasta en el 70% de los casos. Normalmente es una uretritis aguda, persistente, que no responde a los tratamientos, con disuria y secreción uretral. Y las mujeres, pues como ocurría con la clamidia, pueden llegar a ser asintomáticas en el 75% de los casos, con el problema que eso supone. Cultivo no sirve, entonces también utilizamos pruebas de biología molecular, que son las únicas técnicas útiles y rentables, y además se recomienda, y hay guías y muchas series que lo hacen así, realizar un análisis genotípico rápido de la susceptibilidad a macrólidos por el tema de la resistencia. Esto, por ejemplo, en Australia se hace de forma pautada. El tratamiento es con acitromicina en vía oral, 500 miligramos en dosis única el primer día, ampliada con 250 miligramos diarios durante 4 días más, un tratamiento total de 5 días, y si no, utilizaremos el moxifloxacino vía oral, 400 miligramos de 7 a 14 días en casos de recidiva o infecciones complicadas o que hayamos detectado una mutación, una resistencia al macrólido. Como he dicho antes, el micoplasma resistente se está haciendo resistente, parece estar relacionado con el uso masivo de 1 gramo clásico de acitromicina en dosis única para el manejo general de las uretritis no gonocócicas, y bueno, ha ido desarrollando estas mutaciones en estas posiciones de la región V desde el 23S, que es lo que ha hecho que se esté convirtiendo en un supermicoplasma. Muchas publicaciones al respecto en la literatura, en zona nacional, en Europa, en Asia, y bueno, muchos datos en España relacionados con esto. Seguimiento, hay que hacer un seguimiento a los pacientes de micoplasma. En estos casos sí que hay que hacer un control de curación a las 3 semanas y va a estar indicado en todos los casos. Deben de mantener abstinencia sexual hasta desaparición de los síntomas y control negativo. El estudio de contacto se debe retrotraer hasta 3 meses previos, y lo que sí, y eso es así ahora, no sé si seguirá siendo así en el futuro, no está establecido el fundamento de un cribado sistemático en personas asintomáticas como estrategia preventiva, como si lo está con la clamidia o el gonococo. Así que para terminar, en cuanto a ITS sudativas, para llevarnos un poquito a casa, están en un aumento, yo diría que explosivo en la última década, hay que tenerlo en cuenta, que es fundamental el cribado, seguimiento de pacientes y la búsqueda de contacto. Estos claves son las 3 patas del banco, que son infecciones que yo me las llamo traicioneras, porque frecuentemente pueden ser asintomáticas y se nos cuelan y se nos pasan, y que existe un desarrollo creciente de resistencias antibióticas, sobre todo en el gonococo y en el micoplasma. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Tomás.
Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a Pompeyo y a César la invitación. Me dijeron que hablase de los 9 euros viejos en sífilis sin más indicaciones, entonces yo he seleccionado un poco lo que pienso que puede ser de interés. Lo primero, me pidieron que lo hiciera un poco relacionado con el VIH, la relación que tienen. Vamos a pasar ya por alto lo que es la epidemiología, se ha hablado, sobre todo relacionado en hombres que tienen sexos con hombres y en los pacientes VIH, como cualquier otra infección de transmisión sexual, es más frecuente que en los varones que no tienen VIH. Un aspecto que une a las dos es que se vio en los estudios de PrEP que la incidencia de nuevos casos de VIH era mayor en aquellos pacientes que tomaban PrEP y cogían una sífilis que en aquellos que no. Parece que la sífilis activa la expresión de receptores CCR5 y una interleuquina que puede facilitar infectarse del VIH además de la sífilis, incluso tomando PrEP. ¿Afecta la sífilis a la carga viral y los CD4? Hay estudios más antiguos. Este, por ejemplo, dice que no afecta a la carga viral, únicamente que descienden un poco los CD4 en la fase latente precoz. Este mismo estudio en una fase prospectiva que ni siquiera modificaba la carga viral en semen. Hay otro, francés, que sí encontró que incluso en pacientes que tomaban tratamiento antirretroviral podía haber repuntes en la carga viral, con el riesgo que esto puede tener en cuanto a la transmisión del VIH, pero análisis más recientes de mayor número de pacientes, analizan 2.600 pacientes, lo que vieron que realmente la sífilis no se asociaba a un repunte de la carga viral en los pacientes y que parece que era el uso de drogas el que sí se asociaba a repunte de la carga viral. Con respecto a la clínica, pues en los pacientes VIH, ¿qué podemos encontrar de manera distinta a los pacientes no VIH? Que los condilomas con más frecuencia pueden ser múltiples o más profundos, una presentación atípica. En la fase secundaria puede aparecer la sífilis ulceronodular, la hepatitis, la presencia de elevación de transaminasa, sobre todo en la fosfatasa alcalina con una bilirrubina normal, es más habitual. Y con respecto a la neurosífilis, que va a ser un poco la protagonista de mi charla, que tanto la neurosífilis asintomática se ha visto con más frecuencia, tanto la meningitis aguda y como la sífilis ocular. Probablemente esto sea no novedad, sino lo que va a estar ahora más patente en el manejo de la sífilis, estudio de la sífilis en los pacientes con VIH. Con respecto a la fase tardía de la sífilis, si en el VIH hay alguna diferencia, pues no se sabe, porque es raro. Porque claro, los pacientes que tenemos con VIH, si le hacemos serología periódica, cada 6 meses, yo creo que lo hacemos todos, es raro que te llegue a una fase tardía de sífilis. Entonces no hay datos específicos de si la sífilis tardía en el paciente VIH va a ser distinta que en el paciente no VIH. Con respecto a la respuesta al tratamiento, pues responden igual. Los pacientes al final del año alcanzan la respuesta serológica independientemente de que el paciente tenga VIH o no. Sí parece que en los que no tienen VIH se alcanza la respuesta serológica un poco antes que en los VIH, pero al final del año se curan con la misma probabilidad. Y eso depende, y ya se conoce, de que hagan bien el tratamiento. O sea, como mensaje final, el paciente hoy en día VIH que toma antirretrovirales, los toma bien, está indetectable y con buenos CD4, lo tenemos que manejar exactamente igual que el paciente que no tiene VIH. Del diagnóstico, pues seguimos utilizando fundamentalmente la serología. ¿Qué aspectos recordar de la serología? Tenemos las pruebas no treponémicas, que son las que nos van a servir para marcar actividad, y recordar que en la fase primaria, en el chancro, casi 1 de cada 4 pacientes puede tener un RPR negativo o un VDRL, depende de lo que haga cada laboratorio. Las treponémicas sí son más sensibles. Concretamente, ahora que se hace el diagnóstico, se empieza con una serología. La verdad que la serología de hoy en día que tienen anticuerpos IgG y IgM son muy sensibles, entonces siempre van a ser positivos. Y si nos encontramos una úlcera con una serología positiva, unas pruebas treponémicas positivas y un RPR negativo, ante un chancro puede ser una sífilis. Estamos todavía en periodo ventana para el RPR. Fijaros que en la sífilis secundaria las pruebas no treponémicas son prácticamente positivas en el 100%. Y que conforme avance la infección y pasen los años, si no se ha tratado en fase ya muy tardía, a los 20-30 años, recordar
que las pruebas treponémicas seguirán positivas, pero pueden haberse hecho las negativas las pruebas no treponémicas. Visto gráficamente, en la fase muy precoz de la sífilis, la prueba treponémica, el TPHA, puede ser positivo con un RPR negativo y ya pasados muchos años puede mantenerse positiva la prueba treponémica y negativa la no treponémica. Respecto al diagnóstico, novedades que tenemos ahora mismo disponible. El test dual, el test rápido en el punto de asistencia de VIH y sífilis. Desde el Plan Andaluz, si no me equivoco, Fernando, ya se estaba facilitando el acceso a estos test a aquellos centros que quisieran hacerlo. Se realiza con un pequeño piquete, conseguir sangre por capilaridad y analizarlo y dar la respuesta en el momento. Peculiaridad. Según el test que se disponga, hay algunos que solo usan IgG, otros usan IgM e IgG, y solo algunos te dan la diferencia entre anticuerpos treponémicos y no treponémicos. Eso es importante porque aquellos que solo midan anticuerpos totales no me van a diferenciar la infección pasada y curada de la infección activa que hay que tratar. Y su sensibilidad tampoco es la panacea. En los duales, cuando se analizaron recientemente comparando con 200 sueros con sífilis confirmada y 200 sueros sin sífilis, los distintos test comerciales lo analizan en esos sueros y ven que la sensibilidad para diagnosticar el VIH es altísima, pero que para diagnosticar la sífilis, y no estamos hablando de periodo ventana, son sueros con sífilis confirmada, oscila del 73 al 87% dependiendo del kit comercial. Por eso la OMS lo recomienda fundamentalmente para zonas como África, sitios donde la accesibilidad a la sanidad es más limitada, para atender a mujeres embarazadas, para no perder diagnóstico en esos escenarios, pero que en nuestras consultas, en principio, no mejoraría el rendimiento que tiene la serología habitual que hasta ahora vamos haciendo. La PCR, que hoy en día es la técnica de oro en microbiología y que todos usamos para un montón de infecciones. La PCR también se ha estudiado en la sífilis, concretamente para lesiones de sífilis primaria o sífilis secundaria, o sea, tanto para los chancros como condilomas planos o lesiones mucosas de la boca en la fase secundaria, pues tampoco tiene una sensibilidad del 100%. Aquí encontraron que, fijaros, en sífilis primaria no son muchos casos, rondaba el 85%, y en forma secundaria en torno al 80%. En forma secundaria, recordar que la sensibilidad de las pruebas no treponémicas, lo que hemos usado y seguimos usando toda la vida, es del 100%. La PCR parece que tiene una sensibilidad bastante más baja en estos casos. Y otro estudio comparándose, claro, depende con quién te compares, si es con el campo oscuro, con la serología o con una serología clínica, la sensibilidad varía del 93 al 78 al 87, por lo tanto, aquí la PCR no tiene una sensibilidad del 100%. Con respecto al tratamiento, sigue siendo de elección la penicilina intramuscular y las alternativas doxiciclina, cetriaxona y pongo acitromicina en interrogación. Con respecto a la penicilina en paciente VIH ya ha quedado claro que una dosis es igual que 3, o sea que 3 no es mejor que 1. En un estudio retrospectivo de hace años y un prospectivo, es verdad que tiene pocos pacientes y acabó el estudio, como siempre se acaban estas cosas, sería necesario un estudio con más número de pacientes, bla, 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 pero parece que con una dosis de penicilina se cura igual la sífilis del primer año que con 3 dosis. Por lo tanto, no está recomendado dar 3 dosis de penicilina a los pacientes con infección por VIH. La doxiciclina, no hay ensayos clínicos que comparen penicilina con doxiciclina, simplemente hay estudios observacionales, series de casos. Esta gente publicaron en pacientes VIH, se quedaron una temporada sin penicilina, no tuvieron más remedio que usar doxiciclina y la eficacia de la doxiciclina y la penicilina fue similar en pacientes con VIH, independientemente del estadio que estuvieran, eso sí, excluyendo neurosífilis o sífilis terciaria. La verdad, llama un poco la atención que parece que el 70% es poca respuesta, pero bueno, lo que te dicen es que en estos pacientes, y creo que la experiencia la tenemos todos, es muy frecuente la reinfección y no es posible diferenciar si este 30% es que fracasó el tratamiento o se reinfectó. La acitromicina en 2004, ante 2 pacientes que fracasaron, describieron una mutación en el gen que sintetiza la proteína donde se tiene que unir la acitromicina para curar la sífilis. Y
lo que tenemos son sobre todo estudios de prevalencia de en cuántas cepas de sífilis está esa mutación presente, no tanto grandes estudios de eficacia. Entonces, actualmente los datos más actuales en países europeos, no he encontrado, probablemente esté hecho, pero no he sido capaz de encontrar los datos en España, pero en países de nuestro entorno la prevalencia de esa mutación en la cepa de sífilis es bastante alta, llega en Bélgica al 100%, y se asume, y digo se asume porque no hay estudios clínicos, estos son análisis de la cepa, que la presencia de esta mutación va a llevar al fracaso de la acitromicina. Sin embargo, metaanálisis y datos clínicos que tenemos dicen que acitromicina es igual de eficaz que penicilina. No son tan antiguos, este es del 2012, si no recuerdo mal, pero fijaros los autores y fijaros los autores. Es que en Asia hay mucha menos prevalencia de esta mutación. En Asia encontraron que la eficacia de penicilina y doxiciclina fue comparable y si excluían las cepas que tenían la mutación de acitromicina, si excluían las cepas que tenían la mutación que confiere resistencia, se mantenía la igualdad. Por lo tanto, nos dicen que acitromicina puede seguir siendo una buena opción terapéutica siempre y cuando estemos más o menos seguros que no está esa mutación, que digo, no sé los datos en España. Y la neurosífilis, yo creo que es un poco de lo que más me voy a parar a hablar, porque creo que no la novedad, sino lo que va a estar ahora más de moda o que va a ser más importante tener en cuenta. Con respecto a la evolución natural de la sífilis en los pacientes VIH, hasta el 30% en la fase primaria y secundaria de sífilis va a tener afectación del sistema nervioso central o va a haber presencia de treponema en el sistema nervioso central. Ahora, ¿qué pasa después de eso? No está del todo claro. Hay muchos pacientes que probablemente terminen limpiando el treponema y no den ningún problema, pero habrá otra proporción de pacientes que sí evoluciona a una forma clínica de neurosífilis. Entonces, fijaros la letra pequeña en la neurosífilis precoz, pero mirar, el goma sifilítico, que clásicamente lo hemos encajado, y clásicamente se encaja en forma de sífilis terciaria, hay casos descritos hasta el año de la infección. Hay un rango muy amplio, pero puede aparecer en fases tempranas de la infección por sífilis. Lo mismo que la paresia general, 2 años, o la tabes dorsal, al 3er año. Luego tenemos que empezar a estar pendientes de esto. ¿Por qué? ¿Es raro? Es raro, pero si estamos hablando de que está aumentando mucho la frecuencia de sífilis, empezaremos a ver más neurosífilis por una cuestión de probabilidad. Y esto nos lo tenemos que saber y estar muy pendientes de ello. Las formas más tempranas de neurosífilis que pueden aparecer en el primer año de la enfermedad, desde la fase secundaria de sífilis, la más frecuente y más descrita, la ocular, sobre todo en forma de neuritis o de uveitis posterior. Se puede quejar de visión borrosa, habrá que hacerle un campo visual por confrontación, a ver si deja de ver algún dedo. Algunas series dicen que hasta el 13% de los pacientes con una sífilis pueden tener afectación ocular y el líquido cefalorraquídeo normal hasta casi la mitad de los casos. El diagnóstico va a ser difícil. También puede afectar al oído, vértigo, pérdida de audición, a cualquier otro par, parálisis facial, sexto par en forma de diplopia, meningovascular como ictus y la neurosífilis asintomática que no se sabe muy bien qué significa ni qué hay que hacer con ella. Ahora mismo hay un ensayo clínico que está en marcha, que lleva Cristina Marra, una de las mujeres que más publica sobre neurosífilis, que en los casos de neurosífilis asintomática a unos le está tratando y a otros no, y a ver cuál es su evolución. Lo que pasa es que tiene un seguimiento de 12 meses, que a priori para forma de neurológica es poco. Ya el CDC dijo, atento a la sífilis ocular, que estamos viendo mucha y con más frecuencia. Sobre todo más de la mitad se dan en fase temprana y puede afectar a retina, puede dar uveitis, neuritis óptica, desprendimiento de retina, se puede manifestar de cualquier manera. ¿Cuál es el problema? Que no hay ningún test diagnóstico estándar o de referencia, solo vamos a tener la serología y no hay imágenes patognomónicas. Por lo tanto, un varón joven o una mujer joven con una neuritis óptica o una uveitis posterior con una serología positiva puede ser una sífilis o puede ser una sarcoidosis, un BS o cualquier otra historia. Luego, si tiene una serología de sífilis, hay que pensar que puede ser sifilítica sin dejar de investigar cualquier otra etiología, sobre todo la autoinmune. Y eso es
lo difícil y complicado, porque el tema de la uveitis posterior y la retinitis y tal es un auténtico quebradero de cabeza, pero es así, especialmente porque, insisto, la mitad de los casos, casi la mitad de los casos, el líquido cefalorraquídeo es normal. Entonces habrá que tratar como una neurosífilis, como afectación ocular, sin dejar de investigar otras posibilidades, porque si es una afectación ocular en el contexto de un autoinmune, si nos retrasamos en tratar con corticoides, también se puede quedar sin visión. Entonces es un escenario que vamos a ver con más frecuencia y que es difícil, porque no hay ninguna imagen patognomónica. O sea, el fondo de ojo te va a ver afectación de mácula, afectación de nervio en forma de edema, te va a objetivar que hay defectos en el campo visual, pero no te va a dar una imagen patognomónica de sífilis, ¿vale? Esta gente, muy optimista, hasta en el 25% de los pacientes que atendían por sífilis encontraban alguna afectación ocular que asumían que era por sífilis, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este caso que os presento, un hombre de 48 años, empezó con pérdida de agudeza visual, con los oftalmólogos, afectación de amor nervio óptico, punción lumbar, bandas oligoclonales, buscando todo lo autoinmune. Finalmente al neurólogo se le ocurrió la posibilidad de una sífilis, la pidió, salió positiva, y se vio una imagen nodular, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, que le hicimos el RPR y fue positivo, y una imagen nodular que podría ser un goma. Y digo podría ser un goma porque obviamente no es biopsiable, es una lesión hipointensa en T1, hiperintensa en T2, que realza con contraste. Así se presentan los gomas. Hay casos por ahí descritos de lesiones vertebrales sugestivas de metástasis que cuando la biopsian son gomas sifilíticos. Ni la radiología es patognomónica. Eso pudo ser un goma sifilítico, como cualquier otra cosa, en el contexto de una neurosífilis confirmada en punción lumbar y pérdida de agudeza visual. Asumo que sí, pero no puedo poner la mano en el fuego. Entonces, ¿a quién hacer la punción lumbar? A todo paciente que se diagnostique de sífilis con cualquier síntoma o signo que sugiera afectación ocular, de oído o neurológica, pero hay que buscarlos. Había un factor pronóstico bueno que era la cefalea, porque claro, ante una cefalea persistente todos acabamos haciendo punción lumbar, y un factor pronóstico malo de recuperación que era la diplopia, porque ante la parálisis de sexto par pocas veces se nos ocurre la sífilis. Entonces queda muy claro a quién hay que hacer punción lumbar. Lo que no está tan asumido por los médicos que atendemos sífilis es hacer una búsqueda activa de signos o síntomas de afectación neurológica. ¿A cuántos pacientes que vemos con una serología positiva de sífilis le preguntamos qué tal vez y le hacemos una campimetría por confrontación? Que eso se hace entre los dos con los de ellos. Pues probablemente a nadie. Y hay que hacerlo a todos, porque si tiene un déficit de visión y no lo buscamos activamente, volverá cuando diga, es que no veo ya nada. Y a lo mejor no viene a nosotros, va al oftalmólogo o a alguien que no esté sensibilizado con el tema, y como el caso que os presenté, después de llevar 4 o 5 meses con el oftalmólogo, aún no había pedido una serología de sífilis. Siempre que hagamos un tratamiento y no consigamos resolución serológica o clínica, y a todo paciente con sífilis terciaria habrá que hacer punción lumbar. Os presento este estudio que dice: en un paciente que esté asintomático, ¿merece la pena hacer punción lumbar? Pues fijaros lo que encuentran, que lo que se puede relacionar con una neurosífilis asintomática es más los CD4 bajos o la carga viral alta, pero que habría que hacer 38 punciones lumbares para encontrar una neurosífilis asintomática que, por otro lado, como he comentado antes, no sabemos qué significa. Ahora mismo no se recomienda tratar porque no se sabe qué pasa si se trata o si no se trata. Esta gente dijeron, bueno, hubo una recomendación hace años que al paciente VIH con más un RPR de más de 32 o con menos de 350 CD4 se haga siempre punción lumbar. Dice, nosotros no, porque ya actualmente no se recomienda porque no hay evidencia de que sea eficaz. Y analizaron, bueno, no hemos hecho punción lumbar, hemos tratado, vamos a ver al año qué ha pasado, si nos hemos equivocado o no. 59 pacientes de los tratados hicieron punción lumbar, el 100% se había curado y solo detectaron un caso de neurosífilis asintomática. Es un poco reforzando la idea de que no es necesario hacer punción lumbar según la carga viral y CD4. El diagnóstico, y esto es lo más jodido, con perdón de la expresión, no hay gol estándar, nos tenemos que basar en la serología en líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Estoy hablando, estos son datos
en líquido cefalorraquídeo. Las pruebas no treponémicas, el VDRL, es lo primero que hay que pedir. Es una molécula tan grande que no tiene difusión pasiva por las meninges. Por lo tanto, si detectas VDRL en líquido cefalorraquídeo, implica producción intratecal de VDRL, o sea que hay treponema en sistema nervioso central. Si es positivo, y no se ha contaminado la muestra con sangre, obviamente, no es una punción difícil, es diagnóstico de neurosífilis, pero con una sensibilidad, como veis ahí, del 50 al 60%. Las treponémicas, como tienen difusión pasiva por la barrera hematoencefálica, su presencia no quiere decir que haya neurosífilis, pueden pasar. O el microbiólogo 2 minutos, Andrés. ¿Cuánto? O te hace una curva Reiber o estamos perdidos. Y los leucocitos, las proteínas, pues para nada son específicos. ¿Por qué VDRL y no RPR recomiendan? Porque el VDRL es más sensible que el RPR. En mi hospital solo hacen RPR, entonces eso es lo que tenemos. Simplemente que la sensibilidad es más baja que el VDRL, pero no es que no se pueda hacer por otro motivo. Entonces, ante sospecha de neurosífilis, punción lumbar. Lo primero, pedir al microbiólogo que me haga la no treponémica, la que hay en tu hospital. Si es positiva, neurosífilis. Si es negativa, hay que seguir buscando. Segundo paso, las células. Más de 10 células en el VIH que toma tratamiento o 20 en el que no toma, trato como neurosífilis. Que las células no son, ya tiro de las proteínas y del TPHA, de la no treponémica, pero haciendo curva Reiber, o sea, viendo si hay realmente producción intratecal de esas proteínas. La PCR en líquido cefalorraquídeo no aporta nada, no sirve. En los casos de neurosífilis clínica y realmente confirmados, cuando le hacen una PCR tiene una sensibilidad del 42%. Esto es una revisión de otros estudios. La sensibilidad varía, aquí hay un problema que es cómo definen neurosífilis a la hora de incluir pacientes, pero no tiene una sensibilidad lo suficientemente buena como para que lo introduzcamos en nuestra práctica diaria. El tratamiento no cambia, ¿vale? El tratamiento es la penicilina intravenosa y si es alérgico, a desensibilizar. Como alternativa, la cetriaxona. Como mensaje, ya lo dieron en el 44, así que no soy muy novedoso, la frecuencia de neurosífilis va a depender en gran parte de lo riguroso en la búsqueda de signos de afectación del neuroeje y la frecuencia con que se analice el líquido cefalorraquídeo. Hoy en día diríamos que diagnosticaremos más cuanto más la busquemos. Hacer siempre una historia de exploración neurológica ante cualquier paciente que atendamos por sífilis, cual sea el estadio. Lo viejo, en una reunión en el 46 en Estados Unidos, decían entre las consecuencias de la sífilis, la afectación del sistema nervioso central es la principal en frecuencia y gravedad. Ante este hecho, parece extraño que nuestro conocimiento sobre la sífilis en el sistema nervioso central progrese tan poco. Hoy en día siguen muchas cuestiones importantes sin resolver. Lo nuevo, que seguimos igual. Gracias. Gracias a los tres por ajustarse al tiempo y abrimos el turno de preguntas. ¿Quién se anima? Hola, buenas tardes. Soy Samuel Bernal de Microbiología de Valme. Era con respecto al famoso micoplasma, que yo creo que has dicho, no se sabe todavía si se debe hacer la búsqueda en pacientes asintomáticos. Yo creo que todo lo que se puede decir de la clamidia se puede superponer al micoplasma, por tanto, si está indicado hacerlo en clamidia, yo creo que también debe en micoplasma, además que se encuentra un montón, por otra parte. Y otra cosa que me queda duda como microbiólogo, que no soy clínico ni trato, porque la recomendación de tratar la uretritis casi gonocócica de ceftriaxona más acitromicina, yo desde el punto de vista microbiológico me parece muy fuerte, cuando además se indica lo que está indicado para la clamidia realmente la doxiciclina, y nos estamos cargando el gonococo con los que estudiamos nosotros, más de la mitad son ya resistentes a acitromicina, pero es que además tenemos los Helicobacter pylori que son resistentes y no se cura la úlcera por acitromicina. Yo creo que nos estamos cargando la acitromicina, los micoplasmas, nos lo estamos cargando todo por utilizar un régimen que yo creo que no, y en la época del PRO además, ¿no? que creo que se debería utilizar
desde el punto de vista microbiológico y sin tratar yo pacientes, ¿no? Más la doxiciclina que la acitromicina. Sí, bueno, el micoplasma, yo lo he dicho porque es lo que pone en los documentos de consenso, pero está claro que la idea es escribirlo igual y de hecho intentamos hacerlo igual. Y lo de la pauta antibiótica, pues está claro que por eso el micoplasma está aumentando su resistencia, es evidente. Pero son las guías. Sí, yo... Una aportación acerca de eso, un momento. O sea, por ejemplo, realmente todas las guías recomiendan la pauta doble de ceftriaxona con acitromicina. ¿Por qué? Porque ha habido estudios que eso podría retrasar o ha retrasado la aparición de gonococo multiresistente. Hoy por hoy, en España, desde el 2012 no tenemos gonococo multiresistente, salvo el que apareció hace poco que salió. Pero desde el 2012 no teníamos. Y esta pauta está presente desde hace mucho tiempo, desde que salió, desde el 2012, el gonococo multiresistente. Y luego, por otro lado, con respecto a la acitromicina en monodosis en los tiempos del PROA, realmente yo creo que una monodosis de acitromicina, evidentemente hay clientes frecuentes, pero realmente yo creo que no es tanto lo que induce la resistencia a la acitromicina, sino más bien es que la acitromicina se ha vuelto el tratamiento de elección para las infecciones respiratorias superiores. Tienes un poco de acitromicina 3 días y de forma repetitiva. Médicos de atención primaria también dan muchísima acitromicina. Y por otro lado también, en nuestro medio, por ejemplo, para fibrosis quística o pacientes colonizados, se llevan pauta de por vida con acitromicina. Entonces, realmente, más que una acitromicina en monodosis, no creo que induzca la resistencia como lo hacen otro tipo de pautas. Y hoy por hoy yo soy 100% defensor de la pauta doble ceftriaxona con acitromicina. En tratamiento empírico. Sí, a ese respecto también el consejo de ceftriaxona citro es por el tratamiento directamente observado, una de las cuestiones que se quiere que la gente quede curada. Entonces, la misma consulta... se toma la muestra, se pone ceftriaxona y se le da la acitromicina y se va tratado sí o sí, ¿no? Era otro de los motivos por los que se puede aconsejar esa pauta por el cumplimiento. Bueno, soy Máximo, soy médico de atención primaria. La pregunta es con respecto a lo que habéis dicho de la incidencia del micoplasma, con la pauta de tratamiento de acitromicina, ¿se ha planteado científicamente o hay datos sobre si para cubrir las 3 infecciones actualmente más frecuentes, gonococo, clamidia y micoplasma, se puede pasar a la pauta de acitromicina de 500 y 4 días de 250 para cubrir las 3? ¿Cubriría el tratamiento frente a la clamidia? ¿Sabéis algo de eso? Nosotros en el Centro ITS Sevilla estamos haciendo test de curación a las 3 semanas. Y los que hemos tenido con clamidia y micoplasma con la pauta de los 5 días de acitromicina salen curadas las dos. Sería algo a replantear, ¿no? El tema de en principio el tratamiento dual, la acitromicina y ceftriaxona, a lo mejor quizás si está ese repunte del micoplasma sería algo a plantear de ese gramo en dosis única de acitromicina, pasarlo si hay respuesta, o bueno, animo a cualquiera, ¿no?, de vosotros a hacer un estudio frente a eso, porque creo que sería interesante, sobre todo si hay ese repunte del micoplasma. Como tratamiento empírico te refieres, recuérdame tu nombre. Máximo. Máximo, como tratamiento empírico yo no me lo plantearía, ¿eh? O sea, imagínate, estamos hablando de las tasas de resistencia, de que existen, que mayor exposición a antibiótico como tratamiento empírico... No me refiero a empírico, me refiero a un paciente con una uretritis que le vamos a poner el tratamiento con ceftriaxona y acitromicina de 1 gramo, pasar esa dosis de acitromicina 1 gramo a acitromicina, entonces, pues la pauta para cubrir micoplasma. Entonces sí estarías haciendo un tratamiento empírico. Yo no lo consideraría correcto. Por ejemplo, ¿qué pienso en micoplasma? Por ejemplo, a veces, como sabemos, la sensibilidad de las pruebas NAT son muy sensibles, pero por ejemplo, yo me planteo un micoplasma cuando cuando he dado una pauta correcta, viene con los mismos síntomas. Entonces, en ese momento, aunque yo tenga una prueba negativa, sé que micoplasma puede estar ahí y es cuando lo trato, con una pauta más larga y sobre todo para favorecer que no haya mayor exposición, mayor resistencia a tema de antibióticos. Ok, muchas gracias. César, ¿tú sabes cuánto vale un test de VIH? Y César, ¿tú sabes cuánto vale un test de gonococo y de clamidia? El de VIH no te puedo decir, pero sé que... Dilo. ¿Cuánto vale? 20 euros. ¿Y cuánto vale de gonococo y de clamidia? 50 euros. Vale 50 euros el kit, al menos lo último que yo te informo, pero a lo mejor
Samuel tiene más información que yo. 50 euros vale el Ginesper, pero el SAS lo paga 18 euros clamidia, gonococo y micoplasma. O sea que el Ginesper a nivel económico, para mí, que me parece el mejor aparato que se ha parido en microbiología, aunque no incluye micoplasma, pero es muy caro cuando el SAS por concurso público está pagando, creo que 16 euros, nosotros 16 euros, o sea que pagar 50 por algo que vale 16 y que además incluye el micoplasma me parece una barbaridad. Una serología, un ELISA vale 2 euros. O sea que 2 totalmente euros. coste efectivo pedir serología de VIH en urgencia, las que queráis. En urgencias se están haciendo, los residentes están haciendo PCRs a uretritis y ahora me dicen que no pueden hacer por 2 euros un VIH, por favor. Será, yo creo que logística del servicio de urgencias y la del laboratorio para recepción de la muestra, porque vamos por 2 euros. Una pregunta. ¿La toma de muestra para el Mycoplasma genitalicum se hace de forma sistemática o se está haciendo más de forma dirigida cuando aparece sintomatología? Lo estamos haciendo a la vez. Es que viene, el kit viene con nosotros, gonorrea, clamidia y micoplasma. Entonces, al final te diagnostican, o sea, cualquiera de las tres. Sí, ya sé que el kit viene para eso y para más muestras, más PCR, de más dianas. Es sobre todo para establecer una sistemática en la toma de muestras, ¿no? Entonces, cuando uno plantea, si hace un screening sistemático en un ITS, se plantea introduciendo el Mycoplasma genitalicum como una toma más dentro de la toma. Si la persona está más dirigido la toma cuando es sintomática o asintomática. Ese es el sentido de mi pregunta. Se hacen igual que cualquier tipo de uretritis o cervicidios o cualquier otro tipo. O sea, no hay un cambio con respecto, ¿no? Sí. O sea, igual. ¿Por qué? Porque la clínica es muy parecida. Entonces, al final... Sí, no, pero me refiero a los asintomáticos. Está hablando de screening. Estoy hablando de screening. Si el Mycoplasma genitalicum se considera más para cuando hay síntomas o cuando es screening. Claro, a eso me refería yo antes, que no está incluida. Por ejemplo, en la guía de GESIDA no incluyen o no hay fundamentos para hacer un screening de micoplasma, pero como están montados los tres en la misma prueba, pues lo hacemos por narices porque salen los tres y es cuando nos salen. Aquí, nosotros claro, pero hay otros sitios que hay PCR de 2 días. Pues entonces no está en la guía no está recomendado como screening en micoplasma, pero se hace. Andrés, reforzar la idea, reforzar el mensaje de la sífilis ocular y la neurosífilis en los pacientes VIH. Hablando antes con Pompeyo, ya hemos estado hablando de una sífilis ocular que tienen ahora. Nosotros hemos visto gomas, no es los gomas que estudiábamos en la carrera, clásicos que se hablaban, gomas con menos de un año, con 9 meses, en un paciente VIH correctamente tratado con la carga viral suprimida. 9 meses, goma, perfectamente comprobado con histopatología porque era un tumor cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas cosas nos las tenemos que tener un alto índice de sospecha, porque la sífilis se cura muy fácil y se evita al paciente una neurocirugía o una ceguera. Es que en 20 minutos hablar un poco de todo es difícil. La mitad de la charla la he querido dedicar a neurosífilis. Es verdad que estamos empezando a ver de todo. Yo siempre digo, yo 19 años, en 15 años no vi una neurosífilis y en estos últimos 4 hemos tratado varias formas de neurosífilis, desde psicosis hasta meningitis. El típico caso de señor 80 años con deterioro cognitivo, serología positiva de sífilis, te la mandan, de esta además serodiscordante, punción lumbar sí o no. Pero empezar, lo que he querido transmitir, no sé si he sido capaz, que ante todo paciente que se atienda por una serología positiva, aunque venga estupendamente, si no hacemos una historia de exploración dirigida a buscar alteraciones sutiles neurológicas, se nos va a pasar por alto. Y cuando vuelva va a ser tarde, porque cuanto más tarde diagnostiquemos y más daño haya hecho, menos reversible es. El paciente que os he contado se quedó prácticamente ciego. Llegó ya ciego y se trató y ya no recuperó, ¿no?
Entonces empezar a recordar que la neurosífilis no es la forma tardía de sífilis, sino que es desde la fase precoz, pero que si no la buscamos activamente no la vamos a encontrar. No vale que me llegue ya con una cefalea y visión borrosa de hace 10 días. Hay que intentar diagnosticarlo antes. Es un poco lo que quería. Yo, por último, cerrar el tema de los kits, que es algo del micoplasma. No quiero transmitir la idea, y es una realidad, que no hay un único kit que lo incluya todo. O sea, hay un kit que lo incluye todo, pero, por ejemplo, el que yo utilizo en el Balme tiene el micoplasma por separado y lo hacemos porque creemos que está justificado. Si no quisiéramos, no lo haríamos. De hecho, en los faringes hemos dejado de hacer micoplasma porque es absurdo, porque no, la incidencia es nula. El Ginesper tampoco incluye micoplasma. No hay un único kit que lo haga todo, y si queremos podemos elegir un kit que no tenga micoplasma, podemos decidir a este se lo hacemos o no. Pero parece que hay una tendencia a decir, no, es que hay un único kit que lo hace todo. No. Cada uno elige dentro de su hospital o dentro de sus circunstancias el kit que mejor le puede ajustar. Con ese respecto, en mi hospital lo que hacemos, llevamos un año ya con la consulta y he hablado y consensuado con Manolo, el microbiólogo. Parece que la diferencia de precio entre el gonococo clamidia no era tanto con el ITS7, ¿no? Entonces lo que hacemos es a uretra y vagina siempre, tanto en screening como en síntomas, la PCR ITS7, gonococo, clamidia, micoplasma, ureaplasma, tricomona, a faringe y a recto, gonococo, clamidia. Un poco cuando sale una clamidia positiva montan el LGV, si no, y un poco por protocolizar hacemos eso, por homogeneizar lo que hacemos todos. No, me leí el artículo que me mandaste, Pompe, y las conclusiones del artículo es que no queda claro que el micoplasma sea realmente un patógeno rectal, aunque se detecte, aunque esté allí. De todas formas, yo siempre digo con estas cosas que vamos a tener una segunda oportunidad. O sea, tú alguien lo atiendes, lo tratas, si la cosa no va bien, volverá en breve y entonces te puedes replantear hacer más estudios y más historias. O sea que tampoco es imprescindible acertar a la primera. A ver, en Cádiz nosotros atendemos una población de 230.000 habitantes, no es una población, es totalmente distinta a la que podéis ver en Sevilla, en el Checkpoint o en Sandoval, ¿no? Entonces hay que adaptar un poco las técnicas a su eficiencia. Nosotros, por ejemplo, la PCR de sífilis, esta PCR múltiple para la úlcera que te hace herpes, sífilis, tal. A ver, nosotros allí vemos sífilis o herpes como úlcera. Algún día llegará algún caso extraviado de linfogranuloma, pero va a ser anecdótico. Entonces nos ha parecido que no es una técnica rentable en nuestro medio, porque hay una cosa que es el diagnóstico clínico, el tratamiento y, si no va bien, la reevaluación en una semana. O sea que tampoco es un poco... Hemos tomado esa decisión, quizá errónea, pero es lo que pensamos que en nuestro medio puede ser más eficiente. O sea, hacer las pruebas en función de lo que te esperas que vas a encontrar. Entonces, por ejemplo, por costes, dice Manolo, mira, para hacer gonococo clamidia hacemos la ITS7, donde ureaplasma, micoplasma y tricomona son patógenos, vamos a hacerlo en uretra y en vagina, no va a ser un costo mucho mayor. Pues me parece que hemos tenido 2 uretritis por tricomona nada más en todo este año. O sea que no mucho, pero bueno, no ha sido a expensas de un sobrecoste. Pensamos que en faringe y en ano, con gonococo clamidia... ¿Pero tú crees que la prueba de gonococo clamidia micoplasma vale mucho, muy diferente de lo que te puede costar la prueba de gonococo clamidia? Y realmente hay bastante micoplasma en ano. Entonces, pero no está definido que sea patógeno. ¿Es tan barata? Pero no está definido que sea patógeno. Es que también hay mucho E. coli y no hay que tratarlo en ano, ¿no? Entonces, no, perdona, no es lo mismo. El artículo que tú me mandaste, que lo comentamos una vez, la conclusión era que estudiaba específicamente el micoplasma, que no quedaba claro su poder patógeno, entonces su papel patógeno en la prostitis. Entonces te quedas un poco de... Franco Álvarez, de Microbiología de Huelva. Estamos hablando quizás estoy totalmente de acuerdo con Samuel, estamos hablando de diferentes kits con dianas diferentes, precios diferentes, y yo he hecho en falta lo que es un auténtico plan estratégico que marca una serie de mínimos, que es lo que tenemos que hacer en microbiología, porque hay unas diferencias brutales en lo que se hace en una provincia y otra, ¿no? A nivel de recursos, consultas de ITS, técnicas moleculares que se están aplicando, dianas, hay una disparidad brutal, ¿no? Yo no sé qué opinarán mis compañeros. Y he hecho en falta eso, ¿no? Que haya un plan estratégico de un acuerdo de mínimo que tengamos por igual en todas las provincias, ¿no? Y luego, darte la enhorabuena, Andrés, por tu charla por la neurosífilis. Me peleo todos los días con los neurólogos
porque me piden VDRL, el líquido cefalorraquídeo, en toda punción lumbar que hacen, ¿no? Justificando la neurosífilis precoz. Y no sé, me gustaría lanzar una pregunta a la audiencia en el sentido, ¿habéis visto alguna vez alguna neurosífilis con anticuerpos treponémicos negativos en suero? No sé, yo no, y lo piden en pacientes con anticuerpos treponémicos negativos en suero. No, claro, no lo primero para plantearte una neurosífilis es que el paciente tenga sífilis. A ver, es que efectivamente. Si no tiene sífilis en suero, si es negativo en suero, no tiene sentido plantear una neurosífilis. Yo sí a veces, bueno, me alegro que tú sí lo hagas, pero a nosotros a veces nos ha costado con algunos decirle, por favor, cuando pincho una raspa y te llega el líquido, no me diga anticuerpos negativos o... Digo, te lo mando para que hagas el RPR, porque te lo mando porque sospecho, quiero descartar neurosífilis. Entonces, ya no me queda muestra. Y digo, pues ahora sube tú y le pincha otra vez. Entonces, sí, por favor, a los microbiólogos, o bueno, consensuarlo con la gente de infeccioso, pero nosotros cuando mandamos un líquido para descartar neurosífilis es por un caso en el que queremos descartar neurosífilis. Tiene una sífilis y tiene algún síntoma que nos obliga a descartarlo. Por favor, lo primero el RPR. No, es que no hayan... ¿Cómo fue el último? Dice, serología positiva, pero también en suero. Y nos quedamos sin líquidos, sin diagnóstico, y dijo el chaval que no lo pinchaba otra vez, vamos. Entonces, sí, es verdad que hay que consensuar muy bien eso. Sí, solo un momento para cerrar el tema del micoplasma que comentaba Pompe. Nosotros empezamos a ver el papel del micoplasma en las prostatitis, ¿no? Que a lo mejor no son patógenos, pero viene la pareja con uretritis persistente, recurrente. Y entonces, claro. Claro, pero nosotros en uretra sí lo buscamos. No, pero es que su pareja que le penetra, sí, coge el micoplasma si no trata de... Bueno, pero si alguien viene por prostatitis o toma muestras rectales, va a pedir o va a aconsejar estudio de pareja, ¿sabes? Quiero decir, independientemente de que te salga un nuevo micoplasma. Cerramos ya el turno de preguntas. Damos por concluida la jornada de hoy.